Dios le bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más de nosotros reunirnos con el mismo propósito de agradecerle al Señor, de honrarle al Señor, de rendirle culto. Como dice aquel himno que estábamos entonando, nosotros reconocemos que grandes cosas Cristo ha hecho por nosotros y nos reunimos nosotros aquí como razón de lo que Él ha sido por nosotros, para agradecerle, para adorarle y para estudiar su palabra, para conocerle por medio de su palabra. Le damos la bienvenida a las personas que están integrándose también en este momento para compartir la porción del estudio de la palabra del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hoy nosotros vamos a seguir este estudio que hemos estado llevando de la carta de Pablo a los Romanos. La semana pasada nosotros terminamos el capítulo 8, allí vimos aquel versículo grandioso, glorioso, que dice que todo obra para bien aquellos que andan conforme a la voluntad del Señor, que andan conforme no a la carne, sino conforme al Espíritu del Señor. Hablamos acerca de las situaciones que se nos presentan, que da apariencia a veces de que las cosas andan en contra de nosotros, como fue el caso de Jacob, que me dijo: todo obra en contra de mí. Sin embargo, no se imaginaba el torrente de bendición que venía de parte del Señor para su vida. Y así nos sucede porque no entendemos en realidad lo que el Señor está haciendo. Hablamos acerca de que lo que Pablo enseñó, de que nada puede separarnos del amor de Dios. Y Pablo mencionó que ni la tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni desnudez, ni espada, que en todas esas cosas nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, que nadie podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nosotros vamos a continuar este estudio que hemos estado llevando de la carta de Pablo a la iglesia de Roma, y vamos a estar estudiando el capítulo 9. Este capítulo 9 es un capítulo que por mucho tiempo se ha debatido, es un capítulo que ha causado diferencia en la interpretación del capítulo. Nosotros vamos a hacer, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, lo mejor para poder tratar de interpretarlo de acuerdo a cómo nosotros entendemos que el Señor está hablando. Cuando nosotros vemos este grupo de capítulos, del capítulo 9 al capítulo 11 de la carta de Pablo a los romanos, Pablo hace un enfoque directamente a cómo Dios trata acerca a Israel, acerca a la nación de Israel. O sea que aunque solamente vamos a tratar el capítulo 9, vamos a mantener eso en mente, según de acuerdo a cómo estemos tratando entonces el capítulo 10 y el capítulo 11, el capítulo grandioso 11, que habla acerca de la redención de Israel. Vamos a leer los primeros 7 versículos de este capítulo para comenzar el estudio del día de hoy. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por esta oportunidad, este privilegio, Dios mío, que tú nos das, Señor, de reunirnos para compartir tu palabra. Dios mío, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, tome control
de lo que hacemos en el día de hoy. Que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, que tu Espíritu Santo, Señor, prepare nuestros corazones, Señor, y nos dé la palabra que tú tienes preparada para cada uno de nosotros, la palabra que nosotros necesitamos, la palabra que tu Espíritu Santo conoce que hay necesidad en nuestros corazones, Señor, palabra de fortaleza, palabra de dirección, palabra de ayuda. Te damos gracias, Dios, y todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Vemos que Pablo había hablado anteriormente acerca de las bendiciones que Dios ha derramado sobre todos los creyentes, inclusive sobre los creyentes gentiles. Y Pablo entonces ahora, como dijimos al principio, se está dirigiendo entonces hacia sus hermanos, hacia la audiencia de los judíos. El judío, en relación a la salvación, no es diferente al gentil. Dios no diseñó dos planes distintos de salvación. No es que el judío se salva por ser parte de la descendencia física de sangre de Abraham. No es que el judío se salva porque la obediencia a la ley, sino que tanto el judío y el gentil tienen el mismo plan de salvación, y es un solo plan de salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, como dice aquel coro, solamente en Él, como dice la palabra del Señor. No hay dos caminos, no hay múltiples caminos, hay un solo camino. Él dijo, yo soy... la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es un solo camino, no hay varios caminos de salvación, pero eso causa cierto celo dentro del pueblo judío, y Pablo entiende que existe cierto celo, porque el judío tradicionalmente había sido el pueblo de Dios. Dios se había manifestado en medio del pueblo judío. Dios le había dado privilegios al pueblo judío. Incluso Pablo enumera algunos de los privilegios que Dios había dado al pueblo judío. Le había dado al pueblo judío la elección. Ellos habían sido el pueblo elegido por Dios. O sea que había sido un pueblo que había sido señalado, habían sido adoptados por Dios, porque Dios había llamado a quien fue padre de la nación judía, a Abraham, a quien Dios le dio el llamado de salir de su tierra, llamado el cual Abraham creyó y Dios lo contó por justicia. Y vemos ese llamado que Abraham obedeció, la promesa que Dios le dio en Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3 nos habla acerca de este llamado. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios formó una gran nación de Abraham. A través de esta nación Dios envió a su Hijo, al Mesías, a Jesucristo. Pero en medio del camino, en la formación de la nación de Israel, vemos que Dios adoptó a la nación de Israel como hija suya. Dios la protegió, Dios la sustentó, Dios incluso hizo hasta llover pan del cielo para darle de comer. O sea que ellos fueron una nación adoptada por Dios, y esa bendición que Dios envió a los judíos por parte de ser descendencia de Abraham, no solamente se limitaba para la nación judía, sino que era una bendición que iba a bendecir a todo el mundo. Y esa bendición a todo el mundo viene por parte de lo que la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo vemos en el versículo 3 del capítulo 12 de Génesis, y dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros hemos recibido esa bendición creyendo en la obra de Jesucristo, la obra de Cristo, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, mediante la fe por la cual nosotros hemos recibido la bendición de la salvación y de las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Vemos también que a la nación de Israel Dios la bendijo con que ellos lograron presenciar la gloria del Señor.
Cuando los judíos salieron de Egipto, había una nube en la cual la gloria del Señor se manifestaba durante el día para protegerlos. Igual de noche había una nube que se manifestaba. Estaba la gloria de Dios protegiendo el campamento de Israel, de acuerdo a cuando ellos iban en el desierto. También la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo, también en aquel templo glorioso. Cuando Salomón, hijo de David, inauguró aquel templo, vimos que la gloria del Señor descendió de una manera gloriosa en aquel primer templo. O sea que ellos fueron bendecidos con la presencia de Dios, con presenciando la gloria de Dios. También ellos recibieron el beneficio de tener el pacto de Abraham, pacto que Dios hizo con la nación de Israel, pacto también que Dios extendiera de cuando Dios dio la ley a Moisés. Este pacto sería para que Dios, dándole la ley, y ellos por el servicio a Dios, entonces serían el pueblo de Dios. También Dios hizo promesa a la nación de Israel, promesas que en el día de hoy aún continúan siendo vigentes. Hoy nosotros vemos al Señor que todavía continúa cumpliendo sus promesas. Cuando nosotros vemos la historia de la nación de Israel y nosotros vemos los ejemplos de lo que la nación de Israel ha sufrido cuando se ha alejado del plan de Dios, cuando estuvimos nosotros, por ejemplo, estudiando aquel libro del Antiguo Testamento, el libro de Jueces, y vemos continuamente que se repite la frase: y Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios y vino castigo sobre ellos. Y así mismo sucedió en el Nuevo Testamento, cuando ellos rechazaron el plan de Dios, rechazaron aquel que ellos habían estado esperando en toda su historia, al Mesías, de aquel que habían profetizado los profetas del Antiguo Testamento, aquel que el Señor había prometido que iba a ser hijo de David. Los rechazaron, y desde aquel rechazo en adelante ha llegado persecución, ha llegado maldición, ha llegado muerte. Lo primero que le sucedió fue que en el año 70 el templo fue destruido completamente y hubo una gran matanza en Israel, pero a través de toda la historia han sufrido la persecución. Vemos en la Segunda Guerra Mundial que tal vez es uno de los eventos más sangrientos que ha sucedido en toda la historia de la humanidad, y no hubo un pueblo, una nación tal vez que sufrió más en esa guerra que los judíos. Los judíos terminaron perdiendo 6 millones de personas que murieron en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Pero poco después de eso sucede que resurge entonces lo que nosotros conocemos como la nación de Israel, que fue inaugurada en el 1948. Y Dios ha comenzado a formar las cosas de una manera que ellos han comenzado a regresar a su territorio. De una manera que aquellos que estudian a los pueblos y estudian la sociología dicen que eso es una imposibilidad. Gente que están dispersos a través de todo el mundo, y gente que de momento regresan a su tierra, gente que de momento retoman una lengua que había sido considerada muerta. Pero eso, aunque es una imposibilidad humana, eso es la mano de Dios haciendo cumplir sus promesas. Y vemos que Dios había prometido esto en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 24. Dice: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y esto es lo que el Señor ha estado haciendo, ha estado preparando. Cuando uno ve a veces, en muchas ocasiones, las personas que a través de los tiempos pasados estudian la Biblia y hablaba acerca de un resurgimiento de la nación de Israel, ellos no entendían cómo interpretar esos pasajes bíblicos, porque ellos lo consideraban como una imposibilidad. Y debido a que ellos lo consideraban como una imposibilidad, ellos interpretaban la Biblia de una manera, lo espiritualizaban, y le dieron a la iglesia la posición que Dios había prometido para Israel, porque ellos no se imaginaban que Israel podía volver a existir como nación. Pero lo que el ser humano considera una imposibilidad es algo sencillo para Dios.
Y aunque parezca imposible, nosotros debemos de tener la confianza, la fe de que si Dios dijo que lo iba a hacer, Él lo va a cumplir, como lo hizo con el resurgimiento, con el nacimiento de la nación de Israel, lo que nosotros vemos hoy, y la oposición que el mundo tiene en contra del plan de Dios con Israel también. Vemos el versículo 8 en adelante. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni un bien ni un mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se les dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vemos que nos dice que no todos los descendientes de Jacob son Israel, verdaderamente son el Israel de Dios. Para entender lo que Pablo está diciendo, tenemos nosotros que primeramente hacer un pequeño repaso de quién es Jacob y cuál es la historia de Jacob en el Antiguo Testamento. Jacob y Esaú son los hijos de Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa, hijo de Abraham, pero Jacob y Esaú eran mellizos. Esaú nació primero y la bendición era para el primogénito. El nombre de Esaú, el nombre que se daba en aquellos días, era típicamente característico a veces de las circunstancias en las que la persona nacía o acerca de las apariencias físicas de la persona. Cuando nació Esaú, vieron que Esaú nació siendo velludo y le pusieron por nombre velludo. Eso es lo que significa el nombre Esaú. Jacob, cuando nació, eran gemelos. Él nació segundo y nació agarrado del pie de su hermano Esaú, y le pusieron por nombre a Jacob aquel que se agarra del talón al nacer. Y eso es lo que significa el nombre Jacob, pero eventualmente el nombre Jacob, por las características, por el comportamiento de Jacob, vino a darse a conocer el nombre de Jacob como suplantador o engañador. Y nosotros conocemos la historia de Jacob y vamos a ver un poquito acerca de por qué el nombre de Jacob vino a conocerse como suplantador o engañador. Como el hijo mayor, Esaú tenía el derecho a la primogenitura, pero en una ocasión la Biblia nos dice acerca de que Esaú tenía un hambre, tal vez un hambre como la describen donde nosotros venimos, un hambre de cuadrito. Tenía tal vez Esaú un hambre blanca y Jacob estaba cocinando. A Esaú solamente le daban los olores. Jacob estaba cocinando un guisado, tal vez un sancocho hebreo estaba cocinando Jacob, y le propuso, le hizo el cambio, le vendió la primogenitura a Esaú por un plato de comida, por un plato de un potaje o un tipo de sancocho de ese tiempo. Luego vemos también en la historia de Jacob y Esaú que su padre Isaac había perdido la vista, y su madre Rebeca había escuchado acerca del propósito de que Isaac iba a bendecir a Esaú, y coordinaron Rebeca y Jacob para engañar a Isaac, y Jacob se hizo pasar por Esaú recibiendo la bendición del primogénito. Pero sucede que escucharon acerca de que el enojo que Esaú había tenido. Esaú se había enojado. Esaú le había dicho a alguien que tenía planes de matar a su hermano Jacob, y Jacob entonces, para salvar su vida, terminó huyendo a un lugar muy lejano de allí a donde su tío Labán. Terminó huyendo a donde su tío Labán, pero muchos años después, y nos vamos a resumir la historia de los eventos de Jacob con Labán, pero muchos años después, cuando Jacob entonces decide regresar a su tierra,
de dónde viene, todavía él de camino, se le da la noticia de que su hermano Esaú viene a su encuentro. Y no solamente que viene a su encuentro, sino que Esaú viene con un gran número de hombres a encontrar a Jacob. Y lo más probable es que las intenciones de Esaú en aquel momento no eran buenas intenciones, sino que tenía intenciones todavía de resolver aquel rencor que él tenía anteriormente por Jacob, porque Jacob lo había en su mente engañado 2 veces, le había vendido la primogenitura y también le había robado la bendición de su padre. Y aquella noche entonces Jacob paró en un lugar y él oró. Él tenía un estado de desesperación, estaba regresando, él tenía una gran familia, una gran cantidad de hijos, tenía 12 hijos que venían con él, y él oró a Dios. Y dice que aquella noche vino un ángel del Señor con el cual Jacob luchó toda aquella noche. Y la Biblia nos dice que al ángel ver que Jacob no se doblegaba, que no se sometía, que le tocó la coyuntura a Jacob y lo dejó de una manera cojo a Jacob en aquel momento. Pero Jacob todavía quería algo de aquel ángel y lo agarró, y dice que no lo soltaba, que no lo iba a dejar ir antes de que le diera la bendición. Aquel ángel le pregunta a Jacob cuál es su nombre, y Jacob le responde al ángel que su nombre es Jacob, suplantador, Jacob, engañador. Aquel ángel le responde a Jacob: tu nombre ya no será más Jacob, sino que tu nombre de aquí en adelante será Israel. ¿Cuál es el nombre de Israel? ¿Qué significa Israel? ¿Qué quiso decir el ángel con el nombre de Jacob cambiándoselo a Israel? El nombre de Israel significa gobernado por Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y como dijimos, en los tiempos bíblicos los nombres tenían un significado importante, lo que la gente relacionaba con las características del individuo. Y Pablo acerca que nos dice que no todos los de Israel son Israel, lo que nos está diciendo que no todos los descendientes de Abraham son aquellos que son gobernados por Dios. No son todos aquellos que están siendo dirigidos, guiados por Dios. No son todos aquellos que están sometidos a la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos un problema dentro del mundo cristiano muy similar al problema de Israel, un problema que es categorizado un grupo de una manera, pero que no obedece el título con el cual es conocido. Porque así nos pasa también con el nombre de cristiano. Muchas veces se puede llevar el nombre de cristianos y no ser discípulos del Señor. Porque eso es lo que significa ser cristiano. El nombre cristiano no es que uno se reúne tantas veces o una vez por semana, 2, 3 veces. No significa eso. El ser cristiano no significa que yo posteo algunas cosas en las redes sociales. El ser cristiano lo que significa es ser discípulos del Señor Jesús. Es que cuando nosotros nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, nuestro interés es conocer cuál es la voluntad de Dios, para nosotros someternos a la voluntad de Dios, para nosotros ser sus discípulos. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cómo podemos decir que nosotros llamarnos a nosotros cristianos, y cuando nosotros compartimos con los hermanos, nosotros no nos llevamos con los hermanos, nosotros tenemos rencor con nuestros hermanos, nosotros murmuramos de nuestros hermanos, cuando la orden del Señor Jesús es que nos dice: así conocerán que son mis discípulos si nos amáis los unos a los otros? O sea que el interés de nosotros estudiar la palabra del Señor es nosotros ser discípulos fiel de las ordenanzas de Dios, del Señor Jesucristo, de la mente de Dios, lo que Él quiere que nosotros seamos. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos que Dios prometió a Abraham un hijo por medio de Sara. Abraham y Sara trataron de acuerdo a cómo ellos veían que el tiempo iba pasando, la edad de ellos iba aumentando, las posibilidades humanas no estaban ahí, era algo imposible naturalmente, porque Sara había pasado de la edad de concebir y Abraham también era avanzado de edad, y ellos entonces, Sara le ofreció a Abraham a darle a su sierva
para que mediante su sierva ellos tuvieran entonces descendencia. Y ellos así lo hicieron. Y de esta relación entonces de Abraham con la sierva de Sara sale lo que sería el primer hijo de Abraham, Ismael. Pero esa no era la voluntad de Dios. Ese no era el hijo de la promesa. Ese era el hijo de la carne, el hijo de querer hacer cumplir la obra de Dios mediante el esfuerzo humano y no creyendo en el poder de Dios. Ese era el problema que Abraham tenía con Ismael. Y vemos que Abraham incluso cuando Dios continúa hablando acerca de la promesa que le da acerca de la descendencia de Abraham, Abraham quiere que el hijo de la carne, que Ismael, sea el hijo de aquella promesa. Y en una ocasión Abraham le dice a Dios: ojalá viviera Ismael delante de ti. Queriéndole decir, pidiéndole que considerara a Ismael como aquel hijo que Dios le había prometido. Pero vemos que Dios le negó aquel pedido que Abraham le dio. Porque Ismael representa al hombre de la carne, Isaac al hombre del espíritu. Ismael, como dijimos, fue el resultado del intento de Abraham de ayudar a Dios y no fue reconocido por Dios, porque Dios no reconoce las obras de la carne. Dios le respondió a Abraham en aquel momento: tu esposa Sara te dará un hijo y le pondrás por nombre a Isaac. Las promesas de Abraham continúan afectando al mundo en el día de hoy. Y parte de los conflictos que nosotros vemos, por ejemplo, en las noticias en el Medio Oriente, tienen que ver con las promesas de Abraham, con las obras de Abraham en la carne y las obras del Espíritu, porque de la descendencia de Abraham por Isaac viene la nación de Israel, pero por la descendencia de Abraham, de Ismael, vienen pueblos árabes. Y nosotros vemos que la descendencia de Abraham, que le era contada para la promesa de Dios, venía por parte de Isaac. Y cuando Abraham inicialmente llegó a la tierra que Dios había prometido, vemos que Dios le hizo una promesa a Abraham. Le dijo: levanta tu vista. Y le dijo: mira al norte, al sur, mira al oriente, mira al occidente, y todo lo que tú ves será para ti y para tu descendencia. Pero esa era la descendencia por parte de Isaac. Y como dijimos, eso es parte de los conflictos que nosotros vemos en el día de hoy. Así como Dios hizo una distinción entre Isaac e Ismael, los hijos de Abraham, también hizo una distinción entre Jacob y Esaú, los hijos de Isaac. Jacob fue aceptado y a través de él vinieron las promesas del Mesías. La tribu de Israel son los hijos de Jacob. Incluso el nombre Jacob dijimos que es Israel, porque el ángel le cambió el nombre a Israel, gobernado por Dios, y ahí viene el nombre de la nación de Israel. Y Esaú fue rechazado porque las profecías hablaban acerca de la descendencia de Isaac. Y es incluso por la desobediencia al plan de Dios, a Esaú y a su descendencia, Dios dijo que ellos iban a ser cortados. Y vemos en el libro del profeta Abdías, en el versículo 9 y 10, que dice: y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago, por la injuria a tu hermano Jacob. Te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, de la descendencia de Esaú, de Edom, no vemos una descendencia, no vemos un pueblo en el día de hoy que puedan decir que pueden llamar que vienen de la línea de Edom, sino que ellos quedaron completamente eliminados porque no cumplieron el propósito por el cual Dios los había llamado a ser siervos de Jacob, de Israel. Dios, dijimos que eligió a Abraham entre toda la raza humana para darle promesa. Luego eligió a uno de los hijos de Abraham, incluso no al primogénito, sino al segundo, a Isaac. Luego de los hijos de Isaac también no eligió al primogénito, sino que eligió el segundo, eligió a Jacob.
Y la elección de Dios fue una elección soberana. Fue una elección que fue hecha antes de que ellos nacieran. O sea que nosotros no podemos decir es que se comportaron mal en el vientre de la madre, que fue por los pecados que hicieron en el vientre que hubo una separación entre ellos. No, Dios los eligió antes de que ellos nacieran para el propósito con el cual Dios lo había llamado. ¿Qué sucede? Que por estos versículos que nosotros vemos acerca de la elección a la función que Dios los había llamado, al ministerio, hay gente que toma estos versículos y ha desarrollado una doctrina que se ha perpetuado por varios siglos, que es una doctrina que dice que Dios ha elegido a algunas personas para salvación y que Dios ha elegido a otras personas que vengan al mundo para el infierno, para perderse. Pero yo no creo que esa doctrina hace una descripción de lo que es el corazón de Dios, las características de Dios, de acuerdo a como la Biblia describe a Dios. Vamos a tratar de explicar acerca de qué se refiere con que los ha elegido desde antes de que nacieran para un propósito en particular. Estos versículos nos hablan de que Dios los eligió con un propósito. No que Dios los eligió para que uno se salvara y que otro se perdiera. No nos dice eso. Si uno se salvó y otro se perdió, no fue porque Dios los llamó desde antes que nacieran para que uno se salvara y otro se perdiera, sino fue por su respuesta a lo que fue el llamado de Dios a su vida. Pues ese es el contexto de lo que nos quiere decir este versículo. Primeramente, cuando nos habla aquí de los hijos de Isaac, de Jacob y Esaú, no nos está describiendo el propósito de ellos en particular, sino que se refiere a Jacob como la descendencia de Jacob. Y vamos a verlo cuando nos referimos en la cita Génesis. Y cuando habla de Saúl, habla acerca de la descendencia de Saúl. Está hablando acerca del propósito con el cual Dios había llamado a la descendencia de ellos. Ambos fueron padres de naciones que vinieron de su descendencia. Vemos que cuando se nos describe la historia de ellos en Génesis capítulo 25, se nos dice que Rebeca era estéril. Se nos dice que Isaac oró a Dios y que ella concibió y que tenía en su vientre una revolución, que había una revolución, una lucha interna que ella tenía que la estaba volviendo loca. Y ella pidió a Dios, oró a Dios y Dios le respondió qué era lo que estaba sucediendo en su vientre. Vemos la respuesta de Dios en Génesis capítulo 25, versículo 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos, vemos, 2 pueblos serán divididos, 2 naciones y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. O sea que Pablo está hablando no de una elección para salvación y perdición, sino está hablando de una elección nacional, una elección a pueblos para un propósito, para el servicio. Dice que 2 pueblos vendrán de sus entrañas, serán divididos, en un pueblo será más fuerte que el otro, y el propósito, el mayor, servirá al menor. Dios, como dijimos, no está hablando de una elección para salvación, sino una elección para servicio. Dios no tiene no llama a gente para salvarse y para perderse. El propósito de Dios es que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios amó a toda la humanidad, porque de tal manera Dios amó a los elegidos. No es lo que dice Juan 3:16, sino que dice porque de tal manera amó Dios al mundo.
O sea, que aquellos que dicen que Dios solamente murió por unos cuantos, que Dios solamente amó a unos cuantos, están contradiciendo cuál es el propósito del plan de Dios para la humanidad. Que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Finalmente vemos en estos versículos también algo que es controversial y que puede causar algún tipo de confusión. Es que dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahí ustedes dirán, ahí está que Dios ama a algunos desde que nacieron y que Dios odia a otros antes de que nacieron. Pero vamos a ver cuál es el significado, qué es lo que está queriendo decir Pablo cuando habla acerca de que a uno amó y a otro aborreció. Dios no odiaba a Esaú. Y vemos que cuando se habla de la palabra aborrecer, la palabra aborrecer no significa que el odio hacia una persona, sino que la palabra aborrecer en la expresión bíblica nos habla acerca de una preferencia, nos habla acerca de un orden de prioridad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en los evangelios, por ejemplo en el evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versículo 26, la enseñanza del Señor Jesucristo, que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer, hijos y hermanos y hermanas, Dios no nos está diciendo que para ser discípulos del Señor nosotros tenemos que odiar a nuestros familiares. Esa no es la enseñanza, sino que vemos que nos dice, y también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto lo que quiere decir es que nosotros, para ser discípulos del Señor, el Señor tiene que ser la prioridad de nuestras vidas. O sea que el Señor, para convertirnos nosotros en discípulos del Señor, el Señor tiene que ser, llevar la prioridad más alta de nuestra vida. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo acerca de que aborreció a uno y amó a otro. O sea que eligió a uno para el servicio y no eligió al otro. Como enseña el Señor Jesucristo no nos enseña que nosotros aborrezcamos a nuestros familiares para convertirnos en discípulos del Señor. Eso estuviera contradiciendo su propia palabra. Sino que nos está diciendo que para ser discípulos del Señor, Él necesita ser nuestra prioridad en la vida. Nosotros debemos elegirlo a Él sobre todas las cosas en nuestra vida. Y eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo acerca de que aborreció el Señor a Esaú porque prefirió a Jacob, porque lo eligió para el propósito que por la descendencia de Jacob vinieran las tribus de Israel. Y sobre todas las cosas, la función más importante de la nación de Israel en su historia es que de la descendencia de Jacob vendría el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, quien dio su vida por nosotros. Pero Dios no ama a algunos de su creación y odia a otras personas de su creación. Vemos incluso que Pablo había dicho en lo que hemos estudiado en Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ama al pecador. No como algunos dicen que Dios odia al pecador. Dios ama al pecador y lo ama tanto que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No piense que Dios predestinó a Esaú para ir al infierno y que a Jacob para ir al cielo. Como dijimos, si Esaú no fue al cielo, fue porque Esaú rechazó la oportunidad de salvación que Dios le ofreció. Todo aquel que va al infierno no es porque es la voluntad de Dios que va al infierno, sino es porque la persona se rehúsa a seguir lo que es la voluntad del Señor en su vida. El Señor no forza a nadie a que le sirva. El Señor no forza a nadie al arrepentimiento. Vemos incluso, y lo repasamos la semana pasada, cuando el Señor habla acerca de Jerusalén. Dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo quisiera que te hubieras arrepentido y así no lo hiciste? Era la voluntad de Dios que se arrepintieran y ellos se fueron en contra de lo que era la voluntad de Dios. Así que contrario a que aquella enseñanza que dice que
Dios forza a la gente a su servicio, que la gente no tiene una voluntad propia de aceptar o rechazar el llamamiento del Señor. Vemos claramente como la Biblia nos enseña durante toda la Biblia que hubo personas que tuvieron el llamamiento directo a recibir al Señor y lo rechazaron. Así también nosotros vimos en la Biblia, en los evangelios, que relata el caso de aquel joven que fue a donde el Señor Jesús y le preguntó acerca de qué debe de hacer para obtener la vida eterna, y el Señor le habla acerca de que vendiera toda su pertenencia y le hace un llamado. Le dice, sígueme. ¿Y qué dice la palabra? Dice, aquel joven se fue entristecido porque tenía muchas pertenencias. O sea que ese fue un llamado directo a seguir al Señor Jesucristo que aquel joven rechazó completamente. O sea que el ser humano es llamado, y todo aquel que acepta el llamado lo acepta para salvación, y el que rechaza el llamado lo rechaza para perdición. No confundamos eso con la enseñanza de aquellas personas que dicen que Dios preseleccionó a algunos, que Dios sabía que algunos eran mejorcitos que otros. No es así. Jacob no tenía cualidades. Jacob no reunía las cualidades de un carácter que fuera atractivo para salvación. Jacob no hubiese sido elegido a ninguna posición dentro de la iglesia, sino que Dios eligió a Jacob, y Jacob llegó el tiempo en el cual él entendió que no podía por su propio engaño, por su propia fuerza, y se rindió completamente al Señor. Y allí entonces fue que el nombre de Jacob fue cambiado de Jacob, suplantador, engañador, a Israel, gobernado por Dios. Dice el versículo 14 en adelante: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice: a Faraón para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Significa esto que Dios entonces no tendrá misericordia de aquel que quiere tener la misericordia de Dios? No es así. ¿Tú quieres tener misericordia de Dios? Pues para tener misericordia de Dios, lo que hay es que creer en Dios, creer en el plan de Dios de salvación, creer que Jesucristo se hizo hombre, que vino a este mundo, vivió una vida perfecta, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por nosotros, que resucitó al tercer día, y que Él, porque así como promete que regresará, nosotros sabemos que Él regresará por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que sucede es que Dios permite que cada uno de nosotros hagamos nuestras propias elecciones. Y de acuerdo a lo que nosotros elegimos, entonces nosotros somos juzgados. Vemos que Dios dice: levantó a Faraón, rey de Egipto, para que él pudiera mostrar el poder de Dios a través de la vida de Faraón. No debemos pensar que Dios levantó a Faraón y lo puso en el trono, endureció su corazón y luego entonces lo lanzó al infierno. Así no fue de la manera en que Dios funcionó, sino que cuando nosotros vemos el relato de lo que sucedió en la liberación de la nación del pueblo de Israel de Egipto y la interacción de Moisés con Faraón, nosotros vemos que en múltiples ocasiones en el Éxodo la Biblia nos dice que Faraón endureció su propio corazón. Luego que Faraón endureció su propio corazón, entonces nos dice en otras ocasiones que Dios endureció el corazón de Faraón. O sea que el corazón de Faraón estaba en contra de Dios desde el principio. O sea que lo que hizo Dios fue que solamente entregó a Faraón, dejó a Faraón conducirse de la manera que Faraón quería conducirse. Faraón quería irse en contra de Dios. Faraón dijo: ¿y quién es ese Dios para que yo los deje ir a ustedes? O sea que Faraón resistió a Dios e insistió en desobedecer a Dios. Faraón tuvo la oportunidad de que Dios le envió a su mensajero.
le envió a Moisés. Faraón tuvo la oportunidad que Dios le envió el mensaje que tenía para Faraón: deja ir a mi pueblo. Faraón tuvo la bendición que vio las obras de Dios manifestarse con poder en la nación de Egipto. Sin embargo, Dios enviándole el mensajero, enviándole el mensaje, enseñándole su poder, Faraón insistió en resistirse a lo que Dios, el mensaje que Dios le envió, de que dejara ir a su pueblo voluntariamente, y terminó dejándolo ir involuntariamente. Terminó cumpliendo el propósito de Dios como quiera, pero para su propia destrucción. Entonces, porque el relato de Éxodo nos habla acerca de que Egipto quedó destruida tras la salida de la nación de Israel de Egipto. Nos deja saber que los primogénitos de Egipto murieron. Nos deja saber que el ejército de Egipto quedó sepultado en las aguas del Mar Rojo. Y así sucede cuando nosotros decidimos entonces irnos en contra de lo que es el plan de Dios. El Espíritu Santo nos llama, el Espíritu Santo nos toca, el Espíritu Santo nos da la palabra, nos convence del pecado. Pero cuando nosotros rechazamos la palabra y no escuchamos el mensaje de Dios para nuestras vidas, no nos arrepentimos, sino que somos convencidos, pero no decidimos arrepentirnos. El corazón de nosotros se nos endurece, y eso funciona para nuestra propia perdición, así como sucedió con el caso de Faraón. Pero a Dios no le place hacer una creación para enviarnos al infierno, sino que Dios nos da la oportunidad, y todo aquel que se pierde es porque rechaza el plan de Dios para su vida. Vemos el versículo 19 en adelante. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Vemos que Pablo entonces hace la ilustración acerca del alfarero y el barro para silenciar la crítica de aquellas personas que dicen que Dios crea a personas sin oportunidad en la vida, sino que los crea simple y sencillamente para que vayan al infierno. Pablo responde a esta crítica diciendo: entonces, si Dios nos creó con ese propósito, ¿cómo entonces puede inculparnos de nuestras decisiones, de que nos perdamos, si Él nos creó para que nosotros pereciéramos? Pero ese escenario es como sugiriendo que el alfarero toma su tiempo, toma su esfuerzo, su trabajo, su dinero para trabajar con sus obras, con una cantidad de obras en barro que realiza. Sin embargo, cuando las termina, él guarda algunas y las otras las rompe a propósito, las aplasta. Ese no es el caso. Dios nos formó para sus propósitos. Esaú, como dijimos, fue formado para servir a Jacob. El faraón fue formado para servir a la gloria de Dios y para mostrar el poder de Dios. Dios tuvo mucha paciencia con los vasos de ira para hacer conocer acerca de su gracia. En cualquier momento, aquellos vasos que en la historia han servido de ira de Dios, para mostrar la ira de Dios, tuvieron la oportunidad de cambiar sus caminos, de arrepentirse, y hubiesen sido entonces instrumento para mostrar lo que es el amor y la gloria, la paciencia de Dios. Sin embargo, muchos de ellos decidieron no ser así. Vemos que la intención de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos acepten el llamado y sean salvos. Vemos en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando Pablo dice que los vasos de deshonra están preparados para destrucción, simplemente quiere decir que están listos para ser destruidos. Están preparados implica que ellos mismos se prepararon para destrucción, no que fueron preparados para destrucción de parte de Dios, sino que ellos mismos se prepararon para destrucción, rechazando lo que es el propósito de Dios para ellos. El alfarero tiene paciencia con los vasos que están decididos a destruirse a sí mismos. El alfarero espera, pero está en la obra del alfarero, cuál es su reacción ante el llamado del alfarero, ante lo que Dios quiere hacer, si se resiste a la forma que Dios quiere darnos a nosotros. Nosotros vemos un ejemplo en el caso de Pablo. Cuando nosotros vemos el caso de Pablo, que él fue en cada lugar a donde iba, lo primero que era la preocupación de Pablo era que Pablo iba a donde su pueblo. Pablo se dirigía a las sinagogas en las cuales él, mediante las escrituras, le mostraba que Jesús es el Mesías esperado, el de cual Moisés había hablado y los profetas habían hablado anticipadamente. Sin embargo, vemos que Pablo hacía eso. Pablo le está predicando a personas que lo están persiguiendo, a personas que lo están apedreando, a personas que quieren hacerle daño, a personas que aparentemente, de acuerdo a lo que aquella doctrina de preselección habla, son personas que están preparados para su destrucción, para la ira de Dios. Sin embargo, vemos que Pablo no discrimina en su plan de evangelización, sino que Pablo está predicando a todo aquel que escucha el mensaje, entendiendo que todas las personas que escuchan el mensaje tienen la oportunidad, tienen el libre albedrío de aceptar o rechazar el mensaje, aunque en un momento aparenten vasos que están hechos para destrucción, pueden convertirse en vasos que sean para la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros en algún momento, antes de conocer al Señor, nosotros teníamos apariencia de vasos que fueron hechos, preparados para destrucción, pero Dios ha cambiado nuestra vida. Dios nos ha transformado, nos ha lavado en su sangre, y ahora nosotros lo que somos instrumentos para la gloria de Dios. Las escrituras acerca de la vida de Cristo están llenas de evidencia acerca de cuál es el deseo de Dios para la salvación de la humanidad, de que Dios busca al pecador, de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, de las acusaciones que le hacían al Señor de que Él andaba en medio de pecadores. Ese es el intento de Dios, Dios tratando de que el ser humano escuche el mensaje, acepte el mensaje del Evangelio para su bien, para su salvación. Vemos el versículo 25 al final de este capítulo. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El judío no tiene la salvación garantizada por su nacionalidad. O sea que aquellos que creen que aprendiéndose palabras hebreas
tienen al Señor más cerca, no es así. No tiene la salvación agarrada o garantizada por su nacionalidad. Incluso por sus costumbres, Jesús, el plan de Dios, le vino a hacer a ellos por piedra de tropiezo. Porque la idea de que el pecador puede ser salvo por fe en Jesucristo, para ellos les sirvió por tropezadero. Porque ellos, la costumbre de ellos y el pensamiento, la creencia es que ellos pueden ser justos, pueden ser salvos por medio de las obras de la ley, pero no es así. Incluso nosotros vemos que cuando llegó la obra del Evangelio, cuando los discípulos están llevando el Evangelio como el Señor Jesucristo le había ordenado que llevaran el Evangelio, que los gentiles comenzaron a convertirse, los judíos querían imponerle las cargas de sus costumbres, las cargas que ellos habían seguido de la ley. Sin embargo, vemos a Pedro confrontarlo, vemos a Pedro levantarse en medio de ellos y decirle que ni siquiera el mejor de ellos pueden seguir el plan de Dios, pueden obedecer y seguir fielmente la ley al pie de la letra. Y le dice en Hechos capítulo 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Vemos que la ley nunca salvó a nadie. El plan de Dios de salvación siempre ha sido por medio de fe. Es por fe para el judío, es por fe al gentil. Los judíos en el Antiguo Testamento no podían acercarse a Dios. Cuando Moisés, nos dice la Biblia que él subió al monte Sinaí a hablar con Dios, y se escuchaban los relámpagos, se escuchaban los truenos, se escuchaba aquel estruendo poderoso de la manifestación de Dios. Ellos se atemorizaron, ellos tenían miedo. Ellos le decían a Moisés: Moisés, nosotros no queremos tener contacto con Dios. Moisés, sube, habla con Dios y déjanos saber qué es lo que Él quiere decirnos a nosotros. Ellos tuvieron miedo porque ellos no podían acercarse a Dios. La ley no estableció la manera de que ellos pudieran acercarse a Dios. Era una ley que era de exclusión. Era una ley que ponía división por el pecado de la humanidad, porque la obra de Cristo que nos acerca a Dios no se había cumplido. Era una ley que traía separación. El judío común no se atrevía a entrar al lugar santo en el templo. Solamente un sacerdote, un buen sacerdote que estaba bien delante de Dios, se atrevía a entrar al lugar santo a cumplir sus funciones. Un judío no se atrevía jamás a entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote iba una vez al año, y era después de un sinnúmero de purificaciones, de rituales y de sacrificios, que una vez al año entraba al lugar santísimo, en aquel día, gran día de la expiación. Bajo la ley, Dios estaba inaccesible y el hombre estaba excluido de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, siendo pecador, y podría ser consumido por la presencia de Dios. No es apto, porque lo impidía el pecado. Pero ahora nosotros tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Tenemos acceso libre, de tal manera que en el libro de Hebreos nos dice que vayamos nosotros confiadamente al trono de la gracia, en el cual nosotros podemos encontrar oportuno socorro en el momento de nuestra necesidad. Pero todo eso es accesible a nosotros por la sangre del Señor Jesucristo, porque la sangre de macho cabrío, de toro, no era suficiente, no quitaba pecado, cubría el pecado, no nos preparaba para tener acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, por la sangre derramada de Jesucristo, nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Eso es algo glorioso, eso es algo grandioso, eso es algo que muchas veces nosotros tomamos y no entendemos lo tanto que significa eso. Pero cuando vemos el sistema de sacrificio, todo lo que ellos tenían que hacer, y que todavía con todo lo que hacían necesitaban un sacerdote que se comunicara con Dios por medio de ellos. Sin embargo, ahora nosotros tenemos acceso libre a la presencia del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios.
Dios nos ha contado a nosotros como justos. Nosotros tenemos ahora acceso en cualquier momento. Nosotros hemos alcanzado la justicia de Dios que por medio de la ley no podía ser alcanzada, y la hemos alcanzado por medio de la fe en Cristo. Los judíos, como dijimos, bajo la ley estaban excluidos. Los judíos, cuando se presentó entonces el plan del evangelio lo que fue que les sirvió de tropezadero, porque ellos no entendían, ellos no aceptaban, ellos no podían separarse de sus costumbres, de su cultura, de lo que sus padres habían enseñado, le habían dicho, de lo que la religión judaica le decía. Por eso vemos que cuando Pablo habla acerca del evangelio, Pablo presenta el evangelio como un tropezadero para los judíos. En 1 de Corintios capítulo 1, 23 y 24 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El evangelio a aquel que no ha creído le parece locura, le parece, no le hace sentido. ¿Cómo puede ser, dice aquella persona que no conoce o no cree en Dios, que hay un solo camino, que hay una sola verdad, que hay una sola vida? Sin embargo, hay tantos sistemas de pensamiento, pero así lo dijo el Señor. Hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida, y nadie viene al Padre si no es por medio del Señor Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Para el judío fue tropezadero, porque el judío esperaba otra cosa. El judío esperaba un Mesías que vendría de acuerdo a la grandeza, a la gloria de David, el Mesías que iba a ser conocido como el Hijo de David, el Mesías que establecería el reino a Israel, el Mesías que lo pondría a la nación de Israel en grande. Ellos no entendían que el Mesías vendría primeramente como cordero al matadero, y que luego regresaría entonces como Rey de reyes y Señor de señores. Pero esto que ha sucedido con la nación de Israel, esto es algo que, aunque ellos no han creído en el plan de salvación, aunque ellos rechazaron al Hijo de Dios, la Biblia tiene promesas grandiosas. Y nosotros en estos capítulos del 9 al 11 de Romanos, Pablo se dirige directamente a una audiencia judía y habla acerca de cuáles son las promesas de Israel, y nos habla que va a haber un tiempo futuro, un tiempo en el cual Israel será restablecido, en el cual ellos van a creer, en el cual ellos van a aceptar al Señor, en el cual, cuando nosotros vemos, por ejemplo, los profetas en el Antiguo Testamento, el profeta Zacarías nos dice que verán a aquel que traspasaron y se lamentarán. Va a llegar un día en el cual ellos van a creer, en el cual ellos van a creer en aquel que fue enviado para salvación, no solamente de ellos, sino de todo aquel que en él crea. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra de Dios en el día de hoy, de este capítulo de Romanos capítulo 9. Le invitamos a todos los que han compartido con nosotros, que compartan con nosotros la próxima semana, en el cual vamos a estar estudiando el próximo capítulo con la ayuda de Dios, Romanos capítulo 10. Dios les continúe bendiciendo.